Soy Elena Ramos. Mi edad es 35 años, pero las arrugas del sol en mi rostro dicen que tengo el doble. Si la gente me pregunta por mi viaje a América, solo recuerdo un infierno de tierra, cactus y silencio. Y esta es mi historia. Historia. Cruzando el desierto. 5 días de hambre y miedo para llegar a América. 5 días. 5 días que duraron toda mi vida. 5 días donde cada trago de agua sabía a oro y cada sombra era una ilusión. Esta es la verdad de lo que sucede cuando la necesidad es más fuerte que el miedo a la muerte. Dejé mi tierra, Oaxaca, sin mirar atrás. Llevaba una mochila pequeña, el rosario de mi madre y la foto de mi hermano, Ricardo, que me esperaba en Arizona. Él había pagado 3,000 que les dice si ataque $3,000 a un coyote, un hombre llamado El Gallo, que juró que el camino sería rápido y seguro. Llegamos a la línea fronteriza con México y Estados Unidos de noche. Éramos un grupo de 20 personas, madres, jóvenes y un par de ancianos que apenas podían caminar. El Gallo era frío y despiadado. Solo veía mercancía. Antes de la medianoche, nos indicó cruzar. La alambrada de púas rasgó la mochila de uno de los hombres y el sonido me pareció un disparo. Al pasar, me volví hacia México por última vez. Vi solo oscuridad y el silencio de un país que me había fallado. Avanzamos a toda velocidad por un terreno rocoso. Las primeras horas fueron de adrenalina, creyendo que la libertad estaba cerca. Pero al amanecer, el sol se levantó como un juez en el desierto de Arizona. El Gallo nos dijo: de día, no hablamos. Si hablan, regresan. Si gritan, mueren. El calor era un castigo físico. Yo sentía que el aire que respiraba era arena caliente. Al mediodía del día 1, ya habíamos agotado la mitad de nuestra provisión de agua. La sed se instaló en mi garganta y se volvió una compañera constante. Caminábamos en fila india, con la cabeza gacha, siguiendo la bota del que iba adelante. Recuerdo que uno de los ancianos, de unos 70 años, tropezó y cayó. El Gallo: «Levántate, viejo, no tenemos tiempo». El anciano no podía. El Gallo lo miró, sin compasión, y le dijo algo en voz baja que no pude escuchar. Pero el mensaje fue claro para todos. La debilidad se paga con el abandono. En la noche del día 1, cuando nos detuvimos por primera vez, me di cuenta de la realidad del infierno. El anciano ya no estaba. Lo habían dejado atrás, a la orilla de un arroyo seco. Nadie se atrevió a preguntar. El Gallo se limitó a señalar el norte y a darnos una galleta seca a cada uno. El Gallo: «Quedan 4 días. La ley del desierto es no preguntar. Si no preguntan, no sienten miedo». Esa noche no dormí. La arena era fría y sentía que el silencio me gritaba. El pacto con el silencio había comenzado. Mi hermano me esperaba, y yo no podía convertirme en otro fantasma abandonado en la arena. Al amanecer del día 2, el sol volvió a ser nuestro enemigo. El calor no solo quemaba, sino que secaba la poca humedad que quedaba en nuestros cuerpos. El Gallo racionó el agua a un pequeño tapón de botella que solo servía para humedecer los labios. El hambre se instaló. La única galleta del día anterior se había disuelto. Sentía el estómago pegado a la espalda. El hambre no era un dolor, era un vacío que consumía mi energía. Empecé a tener alucinaciones leves. Veía árboles frondosos donde solo había cactus espinosos. Teníamos que caminar a un ritmo brutal. Una mujer joven, que viajaba con su hija de 7 años, empezó a cojear. El Gallo: «Si no puedes mantener el ritmo, nos vas a hundir a todos». La mujer no dijo nada. Se quitó los zapatos, los tiró y siguió caminando descalza sobre la tierra caliente y las piedras afiladas. El sonido de sus pasos, secos y dolorosos, fue la única prueba de su sacrificio. La noche del día 3 nos trajo un terror diferente: el sonido de un motor a lo lejos y el destello de una luz potente. El Gallo, susurrando con furia: «Al suelo, todos al suelo, sin moverse, sin respirar». Nos lanzamos detrás de unos matorrales secos. El motor se acercó y pronto distinguimos el zumbido constante de un dron de vigilancia de la patrulla fronteriza.
El sonido era como el de un insecto gigante, una máquina que nos veía como hormigas en la oscuridad. El dron pasó 2 veces por encima de nuestras cabezas. El gallo nos había advertido que la tecnología del cielo era peor que los oficiales en tierra. Si nos detectaban, el helicóptero vendría en minutos. Estuve media hora boca abajo, con la tierra caliente en mi cara, sintiendo que la máquina podía leer mis pensamientos. Pensé en mi hermano Ricardo, en el futuro que él había pagado. No podía morir así, aplastada por el miedo y la tierra. Cuando el sonido del dron se perdió, el gallo nos hizo levantarnos y caminar en dirección opuesta, a través de un campo de rocas que nos hizo sangrar las piernas. Tuvimos que caminar toda esa noche sin parar, forzados por el miedo a la tecnología que nos vigilaba desde arriba. Me di cuenta de que el desierto no era solo arena y sed. Era una cárcel gigante, vigilada por máquinas y por hombres despiadados. El precio de cada paso era más alto de lo que nunca imaginé. Al amanecer del día 4, la situación era crítica. Ya no quedaba agua. El gallo había vaciado las últimas botellas en la arena para que nadie se quejara. Mi garganta era un desierto más árido que el que pisábamos. Los labios estaban agrietados y sangraban. La lengua se sentía pegada al paladar. El grupo, que había empezado con 20 personas, ahora éramos 15. La mujer con la niña cojeaba aún más, y sus ojos estaban vidriosos. La niña, silente, se aferraba a su mano como a un ancla. El calor del día se nos echó encima con una furia indescriptible. Ya no había conversaciones susurradas, ni siquiera quejidos, solo el arrastrar de los pies y el jadeo de la respiración. Empecé a sentir mareos. Las imágenes de un vaso de agua helada, de un río de mi pueblo, me atormentaban. El cerebro, desesperado, creaba fantasmas de oasis. El gallo. ¡Caminen! Si se detienen, mueren. La patrulla fronteriza los encuentra si se quedan. Sus gritos ya no eran una orden, eran un eco que apenas entendíamos. A media tarde mi mente se quebró. Creí ver a mi hermano Ricardo esperándome bajo un árbol, sonriéndome y ofreciéndome una jarra de agua. Le tendí la mano, intentando alcanzarlo. Un hombre que iba a mi lado me agarró del brazo, con fuerza. Hombre, no, Elena, es un espejismo, no te detengas. Pero mi cuerpo ya no respondió. Mis piernas se doblaron y caí. La arena caliente me quemó el rostro. El gallo se dio la vuelta. Se acercó a mí y me pateó suavemente, pero con intención, en la pierna. El gallo. Levántate, mujer. Si te quedas, te mueres de sed y los coyotes te devoran. Es tu decisión. Yo sabía que no bromeaba. La ley del desierto era cruel, pero honesta. No había piedad, pero no podía. No podía levantarme. La mujer con la niña se acercó. Sacó de su bolsillo un pequeño caramelo, envuelto en un papel sucio. Lo abrió y se lo dio a su hija. La niña lo lamió lentamente. Luego, con la inocencia de un ángel, la niña me extendió la mano con el caramelo. Niña. Toma, señora. Un poquito de dulce. Te dará fuerza. Miré ese pequeño trozo de azúcar, el último consuelo de una niña, y sentí una punzada de vergüenza y una pequeña chispa de esperanza. No podía aceptar. Negué con la cabeza. Yo. Guárdalo, mi amor, para ti. Con un esfuerzo sobrehumano, me arrastré y logré ponerme de pie. La vergüenza de ver la bondad de una niña me dio la fuerza que el miedo no pudo darme. Esa noche, cuando nos detuvimos, no había luna. Solo la oscuridad y el silencio. El hambre y la sed eran una tortura. Pero la imagen de ese caramelo y la mano de esa niña me recordaban que todavía había algo humano en este infierno. El día 5 no amaneció. Simplemente el sol se impuso sobre la oscuridad. Ya no sentíamos el dolor de las ampollas, solo un entumecimiento general. Mi boca estaba tan seca que si intentaba hablar sentía que la lengua se rasgaba. El gallo nos dio la última orden, con una voz ronca que apenas se escuchaba. El gallo. Hoy llegamos. Miren al horizonte. Ahí está la carretera. Ahí están los carros. Ahí está América. Pero si nos ven, somos comida para los federales. Último esfuerzo. Caminamos por lo que pareció una eternidad, pero fue solo la mañana.
De repente, entre los arbustos secos y la tierra rojiza, vi el milagro. Una cinta de asfalto gris, y sobre ella, el destello de un vehículo en movimiento. El grupo se detuvo. No había gritos de alegría, solo un silencio colectivo, un jadeo de alivio y una explosión de terror. La meta estaba a la vista, y el riesgo de ser capturados era máximo. El gallo nos condujo hasta un cañón seco, bajo un puente de carretera. Nos acurrucó bajo la sombra mínima que ofrecía el concreto. El gallo. Hemos cumplido. Ahora esperan la señal. Cuando la vean, corren. Mi trabajo termina aquí. No me pregunten nada más. Si me vuelven a ver, no me conocen. Sacó una bolsa pequeña y nos dio un último mendrugo de pan y una lata de refresco caliente que había guardado. Eso fue todo. Su negocio había concluido. Nos quedamos allí, bajo el puente, durante horas, escuchando el rugido de los camiones sobre nuestras cabezas. El gallo desapareció tan rápido como había aparecido. Al caer la noche, vimos la señal. Un coche de luces apagadas parpadeó 3 veces en la carretera. La mujer con la niña. ¡Es mi contacto! ¡Es mi hermana! El grupo se desintegró. La gente corrió en diferentes direcciones, saltando la valla que separaba el desierto de la carretera. Yo vi mi oportunidad. Corrí hacia la carretera. No miré los cactus, no miré el tráfico. Solo corrí. Mi contacto, un hombre robusto que trabajaba para mi hermano Ricardo, me esperaba al otro lado de la valla. Me agarró y yo caí en el asiento trasero de una camioneta oscura. Contacto. Elena, ¿estás bien? Yo no pude hablar. Solo asentí, sintiendo que mi cuerpo se hundía en el colchón de aire acondicionado. Estaba en América. Mi hermano Ricardo me recibió en un apartamento seguro a las afueras de Phoenix, Arizona. Cuando lo vi, no lloré. Fui directo a la ducha. Lavé la arena, la tierra y el miedo de 5 días. Al mirarme en el espejo, vi a una mujer de 35 años con un rostro de 60. Mis labios estaban rotos, mis ojos hundidos. Había sobrevivido al desierto, pero la victoria había sido una derrota para mi cuerpo. Hoy, al recordar esos 5 días, no pienso en el hambre ni en la sed. Pienso en la mirada de la niña que me ofreció su caramelo y en el silencio del anciano que se quedó atrás. El desierto me enseñó que la vida de un inmigrante no vale ni un sorbo de agua para el sistema, pero que la dignidad y la esperanza se encuentran en el sacrificio de un pequeño trozo de azúcar compartido. 5 días de terror me compraron una vida de miedo aquí, pero también me dieron una voluntad de acero que jamás habría encontrado en mi pueblo. Soy Elena Ramos, y esta fue mi historia. El desierto me quitó la inocencia, pero me dejó la vida.